Saludito mi gente, ha llegado el momento de unir el poder latino. Sí, mi gente, hoy reuní a los mejores jugadores de toda Latinoamérica en un solo equipo. ¿Sí? El objetivo principal, obviamente, es romperla por todo lo alto. Estamos hablando de dominar nuestra temporada en nuestra división, ganar el campeonato de división, ganar nuestra liga nacional y llegar a la serie mundial. Y claro, usted se preguntará, bueno, ¿por qué cogimos los Rockies de Colorado? Bueno, mi gente, no se trata que es porque es el peor equipo, no. Me puse a pensar en qué estadio podría correr la pelota mejor, favoreciendo a un equipo que tiene mucho poder al bate. Entonces me presentaron que debido a la altitud extrema que hay allá en el área de los Rockies de Colorado, era ideal para conectar cuadrangulares a lo loco, ya que la bola dice que tiende a viajar un 10% más, incluso con swings normales se pueden convertir en cuadrangulares. Así que eso iba a ser perfecto para la clase de pelotero que nosotros hemos armado aquí, mi gente. Vamos a ver cómo está conformado este equipo. Bueno, tomen en cuenta que estos son jugadores que durante esta temporada del 2025 les fue muy, pero muy bien. Así que lo hemos unido para formar un trabuco, un equipazo que, bueno, como se menciona aquí, en la parte de abajo puede darse cuenta que tiene lo necesario para ser primeros en contacto, primeros en poder, quinto en el departamento de picheo y segundo en el departamento de defensa, dándonos un overall de primer lugar y en nuestra división. Y bueno, el salario que hay que pagar, mi gente, no es nada fácil. Estamos hablando de 462.27 millones de dólares, ¿ok? Este equipo nada más lo vamos a poder reunir para una sola temporada. Ya para el 2026, mire, que van gran cantidad de ellos porque no podemos firmarlo para que se quedara por mucho tiempo. Así que esta salsa se tiene que cocinar hoy. Vamos a empezar con el departamento de picheo, arrancando con Framber Valdez, Sandy Alcántara, Luis Castillo, Jesús Luzardo, Cristian Javier. Si no vamos acá, continuamos con Emanuel Clase, que obviamente vamos a ver en qué posición lo ponemos. Creo que va a ser nuestro cerrador. Edwin Díaz, Jimmy García, Brian Abreu, José Alvarado y Carlos Esteve. Recuérdese, estamos armando un equipo con jugadores que tuvieron un gran momento durante este 2025. Quizá usted me diga, bueno, aquí faltaron algunos, faltó este, faltó aquello. Déjemelo saber en los comentarios porque el objetivo principal es ver hasta dónde podemos alcanzar nuestro objetivo durante esta temporada, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar viendo los jugadores que tenemos en receptoría. Tenemos a William Contreras, mi gente, un hombre que está hecho para batear durísimo, ¿ok? Con potencial a 27 años de edad, de Venezuela, contacto 99 contra zurdos, contacto 81 contra derechos, es un bateador que batea hacia la mano derecha, no tiene mucha velocidad, como podemos ver, pero es un bateador de clutch, ¿ok? De clutch. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar el equipo, es un bateador de clutch. Muy bien, vamos a ver, aparte de eso, tenemos a Gabriel Moreno, otro super catcher más joven, ¿sí? Pero con contacto de 97, ahí está, un pitcher que tiene un buen brazo y bueno, nos puede aportar mucho también el departamento de clutch, ya que tiene un clutch de 89. Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de ver dónde vamos a ubicarlo en el departamento de bateo a cada uno de ellos. Primera base, bueno, ¿quién cree usted que va a estar en primera base? Vladimir Guerrero Junior, mi gente, ahí está el monstruo, potencial de A, descosiendo la pelota contra derecho, contra zurdo, bueno, contra el que le lance, un hombre que batea un clutch de 82, una durabilidad de 98, así que tienes toda la temporada para repartir bate. Obviamente se puede dar cuenta su velocidad estándar de 52, no es jugador de mucho robo de base, pero estamos armando este equipo, este experimento, obviamente con ese objetivo de dar muchos batazos y estamos en un estadio de muchos batazos. Isa Paredes es un jugador que nos va a estar siendo como el utility del equipo, podemos utilizarlo en varias posiciones, un bateador de buen contacto contra zurdo, contra derechos, también tiene tremendo poder y bueno, nos puede estar ofreciendo mucha ofensiva
defensiva. Puede jugar tanto en primera base, segunda base y tercera base. Así que va a ser nuestro utility, pero es un utility de poder. Se pueden dar cuenta que no es un jugador que corra tanto, tampoco es un jugador que pueda robar, pero sabemos que va a aportar durísimo con el bate durante la temporada. Segunda base, Ketel Marte, mi gente. Ketel Marte, aquí está potencial de A, va a ser parte de nuestro primer cuadro. Obviamente un jugador de contacto, 99 contra zurdos, letal, contra derecho, letal, con poder, letal, con visión, letal, control, clutch en los momentos clave de 87, es un pelotero de una velocidad media, pero con esos contactos, con esos bateos, con esa defensa, no hay que preocuparse por eso. Puede jugarnos varias posiciones y también adaptarse a lo que el juego le exija durante toda esta dura temporada. También obviamente tenemos al chiquitín, pura dinamita, José Altuve, que está pasando por una temporada monstruosa. Aquí en el equipo tenemos su averaje, con todo que tiene 34 años. Este es como un Cristiano Ronaldo para béisbol, mi gente. Clutch de 99, contacto de 99 contra zurdo, 89 contra derecho. Tiene su poder ocasional porque la puede mandar a volar como quiera. Buena defensa y bueno, no tiene toda la velocidad, pero sabemos que este equipo no está hecho para correr a altas velocidades. De todas maneras, ahí también tenemos el respaldo de Isaac Paredes. En el caso de Francisco Lindor, nuestro campo corto, posiblemente puede alternarse con jugadores como Fernando Tatis Jr., ¿ok? Porque Fernando Tatis Jr. también puede jugar esa posición. Pero ahí tenemos solitario. Tremenda temporada, carta de poder de 97 contra zurdos. Por favor, durabilidad 98. Está a tope para este equipo. En la tercera base tenemos a José Ramírez de los Cleveland Guardians, que bueno, ya se despidieron, o no se despidieron. Sí, ya se despidieron, o no. Bueno, ni me acuerdo. De la temporada, en este caso, los Cleveland Guardians, ahí está José Ramírez, un tercera base de mucho poder, de mucha contundencia, con sus 32 años, sigue descosiendo la pelota, respaldado ahí, como dijimos, por Isaac Paredes, que puede jugar varias posiciones. En el caso de los Jardines, sí tuvimos que hacer bastante arreglo, porque ahí lo que nos sobra es poder, nos sobra velocidad, y entonces obviamente no podemos sentar a ciertos jugadores, entre ellos a Juan Soto. Juan Soto en algunos momentos puede ser que se utilice para jugar de DH. Y en el caso de Teóscar Hernández también va a ir a esa posición, pero mientras tanto veamos los numeritos, veamos la calidad de Juan Soto para sobresalir, ya que puede jugar también en el left field y obviamente el trabajo de él va a ser sobre todo con el bate. Otro que va a estar ahí respaldado y que tiene mucho poder con el bate, estamos hablando de Teóscar Hernández, otra bestia de poder que definitivamente viene a poner esto en salsa. Vamos a ver, en este caso también tenemos en el center field a Ronald Acuña Jr. Lo hemos tenido que dirigir al center field porque, bueno, el right field está a tope, está llenísimo. Sin embargo, Acuña tenía que estar en este equipo con un brazo de 97. No hay nada que preocuparnos en el jardín central. Sin embargo, si algo sucediera, ahí estaremos a Julio Rodríguez, porque se nos puede lesionar a lo largo de la temporada. Este es un equipo para que tenga apoyo y soporte a lo largo del camino. Y aquí está Julio Rodríguez, que viene a aportar con sus 24 añitos, mucho poder, mucha velocidad, mucho contacto. Este jugador clave para generar, ¿verdad? Y sustituir a cualquiera que pueda desempeñarse bien en los Jardines. También tenemos a Randy Arozarena, que pronto vamos a traer algunos videitos de tipo Road to the Show de Randy Arozarena, así que qué bueno que esté aquí, que podamos ver su desempeño durante esta temporada, cuál va a ser su aporte para el equipo. En el jardín, en el right field, obviamente, el hombre del canal, el hombre que pone esto en salsa, que hace poco acabamos de subir un videito del monstruoso rompiéndola, Fernando Tatis Jr. a sus 26 años, potencial de A, overall de 93, contacto de 80, contacto de contra zurdos de 70, power con 82, power contra zurdos 63, también lo tenemos con buena durabilidad 89, brazo de 99,
acción y reacción a tope. Ahí tenemos a Fernando Tatis Jr. También aquí tenemos a Juan Soto, que podría jugar en esa posición en cualquier momento, o Teoscar Hernández, como ustedes saben. Igual Ronald Acuña podría alternarse, pero obviamente queremos tener a estos jugadores. Así que bueno, este es nuestro equipo. Espérese, se me olvida. ¿Quién está de DH? Oficial, por el momento, Jordan Álvarez, pero cualquiera de estos toros puede también apoyar a Jordan Álvarez como DH en cualquier momento, en cualquier situación de rotación. Sí podemos ver Jordan Álvarez, contacto contra zurdo de 99, poder contra derecho 99, 75 contra zurdo, 82 de contacto, clutchman con 97. Así que aquí tenemos muchos clutchman que pueden empujar, que pueden batear y traer muchas carreras. Dice que la tendencia de su swing es extremo, vaya, así que bueno, no tiene mucha velocidad, pero sabemos que este equipo es puro poder. Vamos a ver entonces, mi gente, cuál va a ser la química en esto, cómo vamos a desempeñar. Antes de ir allá, quiero ir al line-up para ver cómo lo vamos a estar parando, si requerimos hacer algunos cambios. Aquí está Ronald Acuña, primer bate, me parece muy bien. Segundo bate, estamos hablando de Mr. Clutch, Juan Soto. Tatis no tiene tanto clutch. Yo creo que aquí voy a poner a Jordan Álvarez con 97, ya sea que cualquiera de estos dos se puedan envasar. Y para respaldar a Jordan Álvarez, mi gente, tenemos que traer a Vladimir Guerrero Jr. aquí, papá. Clarito, Vladimir Guerrero Jr. respaldar a Jordan Álvarez por cualquier liso que lo quiera bolear. Sin embargo, si quieren bolear a Vladimir, aquí tenemos a José Ramírez. Y bueno, para poner esto en salsa en carrera, estamos poniendo a Fernando Tatis Jr., aunque podríamos traer a Ketel Marte, porque aquí este jugador lo que nos puede ofrecer es seguir apoyando el clutch. Pero yo creo que antes de apoyar el clutch, yo estoy casi seguro que sería mejor poner Fernando Tati aquí, que Tel Marte viene a respaldar. Posteriormente viene Francisco Lindor y viene aquí William Contreras. Espérate, hay que pensar dónde tú pones a William Contreras, que tiene 99 de clutch. Increíble, increíble. Bueno, espérate. Podemos hacer algo espectacular aquí, mira. Podemos poner a Fernando Tati para que cuando batee noveno venga aquí entonces Ronald Acuña y tengamos velocidad en base para que Juan Soto y se forme esto un trabuco espectacular. Esto es lo que estoy pensando, es lo que toca esa formación. Vamos a ver contra zurdos, perdón, obviamente necesitamos muchos derechos y creo que en esta ocasión yo traería para que pudiera jugar en el center field un derecho. Vamos a traer a Julio Rodríguez que juegue en el center field en este caso por Ronald Acuña, perfecto, pero a Ronald Acuña hay que traerlo a jugar por el right field. Acuérdense que Tatis contra zurdos no batea tanto, así que podríamos traer para el right field a Ronald Acuña. Juan Soto es zurdo y yo quisiera que, bueno, aunque en el caso de Juan Soto le pega a cualquiera de la misma manera, así que es muy posible que lo traigamos, pero vamos a tratar de basarnos en los derechos, tener un arranque de derechos potente para cualquier alineación contra derechos, descoserla de forma total. Así que aquí tendríamos a Ronald Acuña, a Julio Rodríguez, aquí tendríamos a Jordan Álvarez, espérate, aquí está el clutch, ok, perfecto, Vladimir Guerrero, José Ramírez, lo tendríamos para batear a ambas manos, Teoscar Hernández derecho, Ketel Marte para cualquier mano, Willy Contreras de derecho, Francisco Lindor de campo corto. Bueno, esto está en salsa, en este caso segunda base, aquí tendríamos a Ketel Marte puede jugar varias posiciones, pero por el momento, bueno, ya dejaríamos que a lo largo del camino la máquina decidiera, el manager de la máquina decidiera si hay que sacar al jugador, rotarlo, ellos podrían decidirlo. Por el momento creo que estamos pero muy bien. Así que bueno, todo está listo para arrancar. Vamos a meternos de lleno. Queremos ver cómo logra este equipo nuestros objetivos. En la parte de arriba ustedes pueden ver bajo Roque Colorado, ahí veremos cómo se va desempeñando. Primera serie la tendríamos contra el equipo de Tampa. Vamos a correr esto hacia adelante y vamos a simularlo para ver cómo nos estaría yendo. Vamos a ver. Bueno,
Vamos ganando la serie 5-2, 7-2, 8-2, 11-2. Vemos que contra los Milwaukee los arrasamos, contra los Dodgers también le ganamos la serie. Vamos 25-8, o sea, estamos llevando un buen ritmo. El equipo está potente, 35-12, 43. Arrasamos contra los Phillies, estamos en serie contra Nueva York, los arrasamos. Mire que el mes de junio por el momento nada más perdimos un juego, bueno, ahora perdimos dos más, son 3 partidos. En el caso de los Astros de Houston, bueno, arrasando. Vamos a hacer una pequeña simulación aquí del draft porque esta parte pues no estamos en ello. Vamos a van a celebrar el Home Run Derby, pero vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto aquí. Vamos a hacer un alto. Queremos ver cómo nos ha ido de lo que hemos jugado de marzo. Mire, la primera serie contra Tampa Bay los arrasamos. Posteriormente jugamos una serie contra los Phillies, pero la perdimos, la serie, ganamos 1. Entonces contra los Atléticos de Oakland lo arrasamos. Contra los Milwaukee Brewers los arrasamos. Contra los Padres de San Diego los arrasamos. Contra los Dodgers ganamos la serie de 2 juegos contra 1. En el caso de los Washington, perdimos la serie contra los Washington. Cuidadito contra los Washington que nos complican. En el caso de los Kansas City, los arrasamos. Jugamos contra el equipo de Eli de la Cruz. Y de esa manera sorprendente también nos ganaron la serie ellos. Y en el caso este fuimos contra Atlanta Bravos. Ahí logramos un buen mes donde nos pudimos posicionar. Sin embargo, podríamos decir que hubieron ciertos equipos que nos complicaron. En el mes de mayo, mi gente, pudimos arrancar a los Gigantes de San Francisco. Contra los Detroit no nos fue nada bien, perdimos la serie. Contra los Padres nuevamente jugamos, nuevamente los arrasamos. En el caso de los Texas le ganamos la serie. Contra Arizona Diamondback, barrida completita. Volvimos a jugar contra los Phillies, la venganza, y esta vez lo arrasamos. De 4 partidos le ganamos 3, perdón, no los arrasamos, le ganamos 3, pero de forma contundente. Nos tocó jugar contra los Yankees Nueva York, obviamente los barrimos de forma completa. Jugamos contra Chicago Cubs, los barrimos también puedo decir. Jugamos contra el New York Mets, los barrimos. Jugamos contra Miami Marlins, los barrimos. Jugamos contra New York Mets de nuevo, los barrimos. Jugamos contra los San Francisco, los barrimos. Jugamos contra Atlanta, los barrimos. Jugamos nuevamente contra Washington, le ganamos la serie, pero ojo que Washington pues nos complica. Ahí le ganamos la serie al final de forma contundente. De una serie de 4 le ganamos 3 partidos. Jugamos contra Arizona Diamondback e increíblemente perdimos esa serie contra Arizona Diamondback. Posteriormente jugamos contra los Dodgers, la venganza de los Dodgers. Ellos no ganaron la serie. Posteriormente jugamos contra los Cerveceros de Milwaukee, los barrimos. Posteriormente jugamos contra los Astros de Houston, le ganamos la serie. Jugamos contra los White Sox y los barrimos. Ahora estamos casi llegando a la mitad de la temporada, donde en esta ocasión jugamos contra Boston, le ganamos la serie. En el caso jugamos contra Cincinnati Red, que ya anteriormente nos habían ganado. Esta ocasión le ganamos nosotros la serie. Así que bueno, vamos a continuar con la simulación. Esto es lo que se está viendo. El resultado actualmente es 76-20. Si nosotros nos vamos aquí y vemos la posición que tenemos en nuestra división, estamos arrasando, estamos por encima con 609 juegos, perdón, porcentaje o averaje, perdón, de .792. Aquí se puede ver el ranking que tenemos como equipo, número 1, en contacto número 1, en poder número 1, en picheo somos el tercer equipo, en defensa tercer equipo, y en velocidad, que sabemos que ahí no íbamos a estar, somos número 15. En este caso estamos muy, pero muy lejos de equipos como los Dodgers a 13 juegos y medio. Esta serie esperamos que de la mitad de la temporada no se nos vaya a caer el equipo. Creo que tenemos buena banca. En el caso de los Diamondbacks estamos a 25.5 de distancia. De los Padres estamos a 28 y de los Gigantes de San Francisco estamos a 33. Parece que lo único que nos amenaza por el momento son los Dodgers. Así que atento con las series que juguemos con los Dodgers. Vamos a continuar con el calendario. Al final también vamos a ver cuál fue el aporte de cada jugador para el equipo. Pero pareciera que tenemos la solidez para llegar a algo que se me olvidaba, era ver cómo está el porcentaje en la liga. Si somos por el momento con el mejor récord. Recuerden que tenemos .792. A ver si estamos dentro. En el caso de los Orioles, wow, sorpresivamente los Yankees están en el tercer puesto. A ver qué le ha pasado yo allá. .615, o los Cleveland Guardians, .563, .531.
los Red Sox, bueno, nadie por el momento nos supera a nosotros. Solamente los más que están peleándola con todo son los Dodgers, que tienen un wild card totalmente asegurado. Están a 10 juegos para poder quitarle esa posición. Así que vamos a ver cómo nos va el resto de la temporada. Vamos a seguir simulando los partidos. A ver cómo nos va durante esta temporada. Vamos a ver, aquí están los eventos importantes. Dice que la Liga Nacional pues ganaron el All-Star Game. Perfecto. Nos están preguntando si queremos entrar al evento de las futuras estrellas. Nada de eso. Vamos a seguir. Aquí estamos, Minnesota Twins. Los Minnesota Twins nos complicaron la serie con ellos. Seguimos simulando. Ya después vamos a hacer un retroceso para revisar cómo fue el resto de la temporada. Pero estamos cayendo en picada algunos partidos. Durante el mes anterior no nos fue nada bien, pero ya tenemos un buen récord donde logramos establecernos. Ahí nos están hablando de lo que está ocurriendo en AAA. Ahora mismo esas cosas no nos preocupan. Muy bien. Y finalmente, miren, logramos ganar nuestra división con un récord de 124 partidos ganados, 38 perdidos, una averaje de .765, pero ojito. Ok. Ajá, nosotros estamos esperando el que gane el wildcard, obviamente. Pero vamos a dar un pequeño vistazo de lo que hemos visto hasta el momento tras el Juego de las Estrellas. Mire, tras haber terminado el Juego de las Estrellas, los Minnesota Twins nos complicaron la serie. Con ellos perdimos la serie. Después jugamos contra los Cardenales, los barrimos. Después jugamos contra los Orioles de Baltimore, los barrimos. Jugamos contra los Cleveland, los barrimos. Posteriormente nos tocó jugar contra los Piratas, nos ganaron la serie. Toronto, el primer equipo, ojito con esto, que nos barre a nosotros fue el equipo de Toronto. Así que mucho ojito si nos toca ir a una final contra Toronto, porque no tuvimos un resultado muy positivo durante esta temporada, sobre todo este mes de agosto nos fue muy mal. En el caso de Arizona Diamondback, nos ganaron la serie. Contra los Cardenales logramos ganarle la serie. Fuimos a jugar contra los Arizona Diamondback, le ganamos la serie. Jugamos contra los Dodgers, los barrimos por completo en 4 juegos. Siéntese y quédese tranquilo, porque venían quizás con el ánimo de ver si nos podían alcanzar y los mandamos a sentarse. Mire el porcentaje con el que quedó los Dodgers, 105-57 terminando la temporada. Muy bien los Dodgers, o sea, con este equipazo, si no lo hubiéramos tenido, obviamente fuimos la amenaza completa para el equipo de los Dodgers. En el caso de los Piratas, le ganamos la serie. A los Astros Houston los barrimos. A los Cleveland Guardians, ojito con eso, perdimos la serie contra los Cleveland Guardians. Yo creo que se me relajó el equipo. Con el equipo de los San Francisco los barrimos, o sea, obviamente los que eran de nuestra propia división no había que jugar con ellos. Los Padres le ganamos la serie, después que lo barrimos muchas veces. Los Dodgers nos ganaron una serie también. En el caso de los Padres, bueno, los Padres nunca nos vieron el ojo, nunca nos ganaron, definitivamente. Miami también los barrimos, los Angels los barrimos, los Seattle los barrimos y terminamos contra el equipo de San Francisco barriéndolo. Vamos a ver quiénes son los que están ahorita mismo peleando las series de la postemporada. Tenemos en el wild card, ojito, que podemos enfrentarnos a los Dodgers, ojito con esto. Van contra Atlanta, bueno, y en el caso de Chicago van contra Cincinnati Reds, Eli de la Cruz metiéndose. Eli de la Cruz no estaba en el equipo, pero deben saber en los comentarios si debimos haber traído a Eli de la Cruz. Así que de ese lado, del lado de acá de la Liga Americana están los Yankees a pelear contra los Seattle. Y los Atléticos de Oakland, increíble, después de tanto palo que le repartimos, están ahí, pero es que también le repartimos a todos por igual. Texas va a pelear el wild card, los está esperando los Orioles de Baltimore y los Minnesota Twins. Así que vamos a meternos en ese calendario, vamos a ver qué ocurrió durante este mes de octubre, quién finalmente ganó estos partiditos. A ver, aquí vamos a simular. Y bueno, mi gente, nos va a tocar jugar serie contra los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron al equipo, déjenme ver,
A ver, déjeme ver cómo le fue a los Dodgers. A ver. Aquí están los Dodgers. Espérese un momentito. Los Dodgers ganaron en 2 juegos. Ok. Los Dodgers ganaron en 2 juegos su serie contra los Bravos de Atlanta. O sea, los barrieron en serie de Wild Card. Muy bien. Y a nosotros ahora nos toca enfrentar a los Dodgers. Vamos a simular el primer partido. Lo ganamos. Espectacular, de seguro jugando en casa había que ganar. Este segundo partido no queremos que los Dodgers nos hagan lo que le hicieron a los Phillies de Filadelfia. Vamos a ver, lo ganamos nuestros 2 partidos en casa como tenía que ser y ahora estamos a punto de un partido ponernos sólidos contra los Dodgers que tuvimos mucha ventaja contra ellos. Vamos a ver cómo nos va en este tercer partido. Lo perdemos, el cuarto. ¡Lo perdemos! ¡Oh, oh! Estamos en situación de pánico. Estamos ante el último partidito. A ver, espero que no nos eliminen. Viene a lanzar hoy Framber Valdez, que ganó el primer partido. Y lo ganamos. ¡Uf! Serie durísima contra los Dodgers. Nos dimos dame que te doy y pasamos al campeonato de división. Tenemos que tomar en cuenta que el primer partido se lo ganamos 5-1. Ojito con los buenos pitchers que estuvieron. Luis Castillo estuve a tope y Framber Valdez. En este caso, Sandy Alcántara no lo logró. Perdimos 3-4 por la chiquita. Igual que el cuarto partido 2-3 por la chiquita. Ahí estuvo lanzando Jesús Luzardo. Los bates no estuvieron allí. De parte del equipo de los Dodgers había lanzado Tyler Glasnow y aquí había lanzado Rocky Sasaki. Pero en el último partido pudimos traer de vuelta a Framber Valdez, ya más descansadito, jugando el partido en casa. Ya había ganado el primero y los había cerrado a ellos a una sola carrera. Volvió a hacerlo de nuevo y en este caso era contra Shohei Ohtani. A ver, 2 veces le ganó el duelo a Shohei Ohtani. 2 veces le ganó el duelo a Shohei Ohtani. Estamos en el campeonato de división contra Chicago Cubs. Bueno, vamos a echar un poquito para atrás para ver cómo nos fue contra Chicago Cubs a lo largo de la temporada. Bueno, vamos a ver, vamos a echar para atrás. Quiero ver cómo nos fue contra Chicago Cubs para ver qué aliciente tenemos. Durante este mes no jugamos contra Chicago Cubs. En este mes, sí jugamos. Mire, barrimos la serie, la primera contra Chicago Cubs. A ver, durante este mes, a ver, no hubo partido aquí contra Chicago Cubs. Ahora después Juego de las Estrellas. A ver. Tampoco tengo aquí. Vamos a ver. Acá tampoco. Ah, sí, aquí jugamos el primero, lo perdimos. Perdimos el segundo y ellos nos ganaron una serie. Sí, ahí perdimos esa serie. Cuidadito. Creo que esos han sido los únicos partidos que hemos jugado contra Chicago Cubs. Así que la serie ha estado dividida para los 2 equipos. El primer partido en nuestra casa va a lanzar Luis Castillo, que no le fue muy bien contra los Dodgers. Vamos a simularlo, pero lo ganamos. Lo ganamos el primer partido. Hoy lo ganamos 2-1 por la chiquita. La serie está durísima. De parte de ellos estaba lanzando Chota y Managa, con razón. Estuvo tan complicado. Segundo partido va a lanzar Sandy Alcántara contra Ben Brown. Vamos a ver, lo ganamos, mi gente. 2 partidos ganados en casa. Muy importante ganar uno más aquí. Y en esta ocasión vamos contra nuestro mejor pitcher, Framber Valdez contra Justin Steele. Vamos a ver, lo perdemos. Perdemos el primer partido, vamos contra el segundo, lo ganamos. Lo ganamos, estamos a un solo juego y 3 partidos de llegar. Hoy viene lanzando Jesús Luzardo, que no había lanzado, no ha ganado, y hoy tiene que ganar. Y la ganó. Y la ganó contra los Chicago Cubs. Ganamos nuestra campeonato de división y ahora, a ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a jugar nuestra serie contra, a ver, nuestra serie mundial. Déjenme ver qué fue lo que pasó aquí. Estoy perdido ahorita. Ok, no, si el juego contra Chicago era por el campeonato de la Liga Nacional, disculpen mi gente, contra los Dodgers. Contra los Dodgers le ganamos la serie 3-2. 3-2 ganamos el campeonato de división. Ganamos la Liga Nacional 4-1. Y ahora estamos, a ver, ¿contra quién vamos? Sí, contra Seattle o contra Texas. Les digo que me convienen los 2. Creo que me convienen los 2 porque si echamos para atrás, mi gente, aquí cuando jugamos contra estos equipos, creo que los dominamos.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que los dominamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tampoco jugamos contra ninguno de ellos. A ver, a ver, a ver. Bueno, no me sale ahora. A ver, a ver. Tampoco. Bueno, habrá que ver. Yo creo que sí jugamos. Creo que el único que nos complicó las cosas fueron los Toronto. Pero a mí me parece que a los Texas nosotros nos los barrimos en serie y a los Seattle también. Aquí está la serie contra los Seattle. Los barrimos a 3 juegos. La de los Texas sí no la encontré. Qué raro que no nos haya tocado jugar contra Texas. A ver, a ver, a ver, a ver. Buscando rapidito contra Texas Ranger, que tiene que tener el logotipo de una T. No los estoy viendo. A ver, a ver, a ver. No, tampoco los veo aquí. Y finalmente aquí, vamos a ver si los vemos. Aquí está. Bueno, la serie quedó 2-1. Así que bueno, cualquiera de los dos nos conviene. ¿Ok? Vamos a ver, aquí estamos. A ver contra quién nos va a tocar jugar el día de hoy. Vamos a simular. Vamos a simular hasta aquí. A ver si ya hay. Simulamos este. Bueno, ya se sabe contra quién vamos. Vamos contra Texas. Serie valiosa, serie importante. Aquí se decide todo si el proyecto ha funcionado o no, mi gente. A ver, a ver. Y bueno, no lo he dicho, pero si le gusta esta clase de contenido, mi gente, hágamelo saber en los comentarios. Deje su me gusta. Si llegamos a 100 me gustas, hago otro experimento, ¿ok? Hago otro experimento en el canal porque, bueno, me encanta también hacer algo diferente para traerle buen contenido. Así que, bueno, vámonos para el calendario final. A ver, vámonos para el calendario final. Primer partido contra Texas. Está lanzando Framber Valdez, que ha tenido un buen desempeño, ¿ok? El primer partido jugando nosotros en casa, por supuesto, ¿ok? El primer partido lo ganamos. El primer partido lo ganamos. El segundo partido en casa lo ganamos. La serie está 2-0. Ojito, ¿quiénes fueron mis lanzadores? Framber Valdez, con buen récord. Luis Castillo, otro buen récord. Bueno. Vamos a ver los Texas Rangers. Ganamos el tercero. Estamos a un solo juego de barrer la serie. Viene el momento de la verdad. Aquí lanzó José Alvarado y hoy lanza de nuevo Framber Valdez. Perdemos ese partido. Perdemos ese partido. Están chapaleando para evitar ser eliminados. Texas. A ver. ¡Ganamos! ¡Ganamos la Serie Mundial! Hay que verlo. Los Rockies de Colorado, 4-1, el experimento logró dar sus frutos. Así que, mi gente, hemos logrado ganar el campeonato. Si quieres ver nuestro siguiente experimento, déjanoslo saber en los comentarios y apóyanos para lograr la meta de 100 me gusta. Nos vemos en el siguiente video aquí en su canal Birria Games.